Pasajeros, escrito por Doctor Noche. Me encontraba frente a la tumba de mi padre, con los ojos fijos en la frase «Descanse en paz». Era un día soleado. El calor era tal que hacía tronar el concreto, y yo, vestía de negro. Qué mala idea. Apenas un mes cargando el peso de su ausencia, mi mente todavía no lograba comprenderlo. No podía procesar lo ocurrido, y por más que quisiera, en mi cerebro solo retumbaba su última enseñanza. Nos encontrábamos en la carretera camino a su casa. Era fin de semana, y era su turno de pasar tiempo conmigo. No hablábamos en todo el camino. En la radio sonaba un bolero que mi padre tarareaba, mientras yo veía por la ventana deseando que la pieza acabara y con ella mi penitencia. La pieza terminó. Giré la cabeza a los asientos posteriores. Estábamos solos en el coche y en la carretera. Apenas giré cuando sentí la mirada de mi padre. Hijo, es importante que me escuches. Hay veces mientras estás solo manejando en la carretera que sientes una mirada en la espalda, unos ojos clavados en la nuca. Puede parecer urgente, puede parecer necesario voltear para contar las cabezas dentro del coche, pero no lo hagas. Solo están los que somos, y somos los que estamos. Me pareció una locura. Pensé que mi padre ya estaba viejo y sus creencias eran absurdas, pero ahora es lo único que pienso. El día del accidente, me despedí de él como si fuera cualquier otro día. El fin de semana había acabado y él me había dejado a las puertas de la casa de mi madre. Vi cómo su coche se perdió en la esquina y entré a cenar. Me desperté al escuchar los llantos de mi madre. Entré a la sala y me dio la noticia. Mi padre había tenido un accidente en la carretera. Haber perdido a mi padre no es solo lo que me mantiene despierto en las noches. Lo que no me deja dormir es su último mensaje, enviado justamente antes del accidente. Después de poner a mi madre en la cama, volví al cuarto. Mi celular estaba en la mesa de noche e iluminaba su pantalla con un mensaje nuevo de papá que decía: no pude evitarlo. Miré y hay alguien más. Mamá, allí está el niño, basada en hechos reales, escrito por Melanina. Cuando yo tenía 8 años, por allá en el 2010, y después de varios intentos, mis padres por fin habían reunido el valor y el dinero suficiente para irnos a vivir a la ciudad de Cali, Colombia, y formar finalmente nuestra familia. Recuerdo que la casa nueva era muy bonita. Parecía un castillo. Los días y semanas pasaban rápido, y cada día me sentía más feliz de estar en aquella casa. A pesar que casi siempre mantenía sola cuidando de mi hermano menor, que para ese momento tenía 3 años. Permanecimos solos hasta altas horas de la noche, pues mis padres tenían que trabajar. La cuestión es que mi hermano todos los días, y en especial en la mañana o tarde, se hacía junto a la ventana que daba la vista al techo de los vecinos. Él empezaba a reírse y a hablar con alguien o algo, pero cuando yo me asomaba no veía a nadie. Entonces le preguntaba que a quién veía, y sencillamente me respondía que al niño, que estaba sentado ahí, y con su dedo pequeño señalaba el techo.
Yo observaba por todas partes y no veía a nadie, pero mi hermano seguía insistiendo que ahí estaba el niño sentado y que no sonreía. Lo más aterrador es que después mi hermano se quejaba y repetía varias veces no, no, no. Yo le preguntaba qué estaba ocurriendo y mi hermano me respondía que el niño le estaba pidiendo que recogiera su carrito. El niño me pide que me tire y lo recoja. Nosotros vivíamos en un segundo piso para ese momento. Yo siempre le decía a mis padres, pero quien me prestaba más atención era mi madre, pues las veces que se quedaba en la casa observaba la dinámica del hogar y también empezó a preocuparse. En una ocasión ella había llegado muy cansada del trabajo y solo se recostó en el suelo y cerró los ojos para descansar. Cuando los abrió, mi hermano estaba al lado de ella mirándola fijamente y sin parpadear. Él no se movía y estaba tan quieto como una estatua. Pasaron los minutos y él continuaba inmóvil y con la mirada fija y sin parpadear. Mi madre lentamente se incorporó. Empezó a tocarle el rostro, pero se horrorizó al percatarse que en sus ojos, quien la estaba mirando no era su hijo. Después y de la nada, mi hermano reaccionó y empezó a hablar con ella como si nada hubiera ocurrido. Este tipo de situaciones ocurrían con más frecuencia y cada vez era peor, hasta aquel fatal día. No recuerdo la hora exacta de ese día, pero sé que era en el horario de la media mañana o la tarde, pues daba mi programa favorito que era Hannah Montana. Yo estaba muy entretenida viendo el programa. Por otro lado, mi madre se encontraba lavando la ropa a mano en el lavadero y por último mi hermano estaba jugando en mi habitación. Todo transcurría con suma normalidad, pero de la nada mi hermano lanzó un grito espantoso seguido de súplicas. Él gritaba que lo ayudaran. Estaba muy desesperado. Me levanté por el regaño de mi madre y me fui corriendo hasta la habitación para ver qué pasaba. A partir de aquí mis memorias no son tan precisas, pero recuerdo estar parada en la puerta de la habitación e ingresar asustada. Por dentro todo se veía más oscuro de lo normal, y por otro lado, mi hermano se encontraba en el rincón de la habitación. Se le veía incómodo, me miraba asustado y lloraba. Mi hermano se sujetaba fuerte el estómago y hacía movimientos como si estuviera forcejeando. Él peleaba y peleaba para zafarse, pero no podía. Yo me acerqué rápidamente y tomé uno de sus brazos y empecé a jalar, pero inmediatamente lo solté. Un miedo recorrió todo mi cuerpo y lentamente retrocedí hasta salir de mi habitación. Aquella cosa que sostenía a mi hermano era muy fuerte. Mi madre me vio, se asustó y salió corriendo hacia la habitación. Ella se paró firmemente en toda la entrada y como por arte de magia, aquella cosa que retenía a mi hermano, de repente lo dejó libre. Él salió corriendo hacia los brazos de mi madre y empezó a llorar con más fuerza. Ese día todos quedamos muy asustados. Aquel hecho había alertado más a mi madre y ella no encontró otra solución más que llamar a un grupo religioso para que hiciera rezos y esparcieran agua bendita por toda la casa, mientras que por otra parte a mi hermano lo estaban bautizando. En concreto, nunca hubo una explicación coherente o definitiva de qué era eso que acechaba a mi hermano y por qué lo hacía. En mi familia se debatía. Algunos decían que era un duende y otros decían que era brujería. En cuanto a lo sucedido, hace un mes tuve una charla casual con mi padre y decidí preguntarle sobre ese hecho, y me comentó algo que me dejó inquieta. Me dijo que hace mucho tiempo, en esa misma casa vivía una familia que tenía un hijo casi de la edad de mi hermano. Mi padre continuó diciendo que el niño un día subió las escaleras y estuvo jugando bastante tiempo en el techo, pero por desgracia, de alguna forma, el pequeño tropezó, cayó del segundo piso y falleció.
Hasta hace algunos días platiqué esto con mi madre, pero ella dice que la historia del niño es una mentira. Lo único que puedo confirmar es que cuando vivíamos en esa casa, la puerta que daba para subir las escaleras siempre estuvo sellada por cadenas gruesas y un enorme candado de color dorado que hacía imposible que alguien pudiera subir. A veces molesto a mi hermano con aquella historia del duende o el niño. Él tiene recuerdos muy nulos, pero prefiere no hablar del tema. En definitiva, fue aterrador toda la experiencia que en realidad duró unos 6 meses. 6 largos meses donde todos los días, llegada la mañana o la tarde, mi hermano gritaba: «Mamá, mamá, allí está el niño». El prestamista, escrito por Clear Supermarket. Mi nombre es Julio Serrano, y alguna vez fui el prestamista más temido de la ciudad. Mis clientes me conocían por mis exorbitantes intereses, pero también sabían que pagarme a tiempo era crucial. Para muchos, un solo pago podía cubrir las deudas de varios, pero para aquellos que no pagaban, bueno, digamos que yo tenía mis métodos para asegurar de que nadie más cometiera ese error. Un cliente, recuerdo bien, era un mecánico llamado Andrés. Había acudido a mí con la esperanza de obtener un préstamo rápido para arreglar su taller. Le advertí que los intereses eran altos, pero él, desesperado, aceptó sin pensarlo. Los meses pasaron y no pagó ni un solo centavo. Lo encontré en su taller de noche. Le ofrecí una última oportunidad para pagar, pero su caja registradora estaba vacía. Sin decir más, lo amarré a su propia máquina de prensado. Con cada vuelta de tornillo, sus gritos se volvían más desesperados. Y finalmente confesó que todo el dinero lo había perdido en apuestas. Sus manos nunca volvieron a ser las mismas. Otro cliente al que le desgracié la vida fue una viuda, doña Luisa, que había solicitado un préstamo para pagar las deudas de su difunto esposo. Le di el dinero con la condición de que me pagara en 3 meses. Pero el tiempo pasó y no vi ni un centavo. La busqué en su casa y ella lloraba, diciendo que no tenía cómo pagarme. No tuve piedad. Contraté un abogado corrupto para que le despojara de su casa. La viuda fue desalojada y quedó en la calle. Nunca más supe de ella, pero sus lágrimas eran un recuerdo constante de que no pagarme tenía consecuencias graves. También, en una ocasión, un comerciante llamado Raúl, que quería expandir su negocio, le presté una suma considerable, y al principio parecía que todo iba bien, pero al llegar la fecha de pago, desapareció. Lo rastreé hasta un pequeño pueblo donde vivía con otra identidad. Lo encontré y lo llevé a un viejo almacén. Allí lo sometí a una tortura que había perfeccionado: la privación sensorial. Durante muchos días lo mantuve en oscuridad total, atado y amordazado, sin comida ni agua. Su mente se rompió antes de que su cuerpo lo hiciera. Cuando finalmente lo liberé, ya no era más que una sombra de lo que había sido. Pero mi último cliente fue diferente. Era una mujer que se hacía llamar Carmen, a quien consideré una charlatana. Ella me pidió un préstamo y, como siempre, acepté con mis condiciones draconianas. Pero cuando llegó el momento de pagar, no tenía el dinero. Decidí darle una lección como a los demás. La llevé a mi sótano, preparado para torturarla. Pero antes de que pudiera empezar, Carmen me miró con ojos llenos de una calma inquietante.
y murmuró unas palabras en una lengua extraña. Sentí un dolor agudo en el pecho y caí al suelo. Mi cuerpo se paralizó, y cuando recobré la conciencia, estaba en una silla de ruedas. Apenas podía moverme, y mis palabras salían como balbuceos incoherentes. Carmen se acercó, y con una sonrisa cruel, me dijo que me había maldecido. Ahora, yo era el prisionero de mi propio cuerpo, condenado a una existencia miserable. Aquí estoy, escribiendo estas palabras con la poca fuerza que me queda. El prestamista, temido, reducido a un ser incapaz de hacer nada más que recordar sus crímenes y sufrir las consecuencias de sus actos. La vida tiene una forma cruel de equilibrar la balanza, y yo soy el ejemplo perfecto de que, al final, todos pagamos nuestras deudas. El misterio de la casa sin puertas, escrito por Western Physics. A la edad de 7 años, vivía en Mexicali. Era un niño sumamente curioso, inquieto y más que nada travieso. Lo que estaba por vivir me dejaría pensando el resto de mi vida. Conocía muy bien mi vecindario, no había gente mala, y me llevaba bien con los vecinos ya que era muy social. En la calle donde vivía, al fondo, había 2 casas abandonadas. Yo solía meterme ahí con mis 2 amigos, porque ese lugar se había convertido en nuestro club secreto, por así decirlo. Una de esas casas tenía una barda sumamente alta que impedía el paso, pero nosotros siendo niños podíamos pasar por un pequeño hueco en la barda. En esa casa todo era extraño, no había indicios de abandono, ni señales de que alguien hubiera estado ahí por mucho tiempo. Todo estaba en su lugar, pero con la particularidad de que no había ni una sola puerta. Había una estufa, muebles y camas, todo cubierto de polvo. Sin embargo, había un cuarto cuya entrada estaba bloqueada por un mueble pesado y sin puerta. Nunca intentamos entrar ya que no teníamos la fuerza para mover ese enorme ropero. Todo parecía normal hasta que, unos días después, llegamos una tarde ya casi oscureciendo, y nos percatamos de que el mueble que cubría la entrada del cuarto estaba tirado en el suelo, dejando al descubierto un pequeño dormitorio. Ese dormitorio era sumamente extraño. Estaba completamente lleno de cabellos por todas partes. Parecía que debajo de la cama había muchísimas pelucas, ya que había demasiado pelo largo y alisado. No le dimos demasiada importancia y preferimos dejar el tema a un lado, ya que no sentíamos que tuviera mucha relevancia. Hasta que escuchamos desde la sala el sonido de la madera de la cama. Nos quedamos viendo extrañados. No era el ruido típico de madera vieja, era un sonido inteligente como si alguien lo hubiera hecho a propósito. Nos sentimos nerviosos y fuimos a asomarnos, pero no había nada. Solo sentíamos una incómoda presencia en ese cuarto. Seguimos con lo nuestro hasta que volvimos a escuchar. Nos asustamos y ya no quisimos ir a ver. Pero uno de los 3 sí se atrevió a asomarse. Al hacerlo, pegó un grito de terror absoluto, lo cual nos hizo entrar en pánico y salir corriendo a máxima velocidad. Al llegar a la casa de uno de mis amigos, aún jadeantes, nos dijo: «No volvamos más». Al asomarme no vi mucho, solo una bola de pelo negra en el suelo, pero tenía un rostro. No era un rostro normal. Era como si hubieran arrancado la piel de alguien y la hubieran puesto encima de ese pelo. Lo peor es que se sentía como si me mirara. Desde entonces no volvimos más. Incluso tuve pesadillas con eso. Yo no vi nada, pero sí escuché los sonidos, y siempre viviré con esa duda. ¿Fue obra de algo vivo o del más allá?
Solo de imaginarme ese rostro me da escalofríos.